curso ya está en Moodle, solamente que por algún motivo no arrastró a todos los estudiantes, ni siquiera a los que estaban inscritos desde el comienzo. Entonces yo ya me comuniqué con soporte técnico y bueno, me pidieron un formato y ya les envié el formato este fin de semana para que anexen a todas las personas que faltan al curso. Yo creería que en el transcurso del día de hoy, a más tardar mañana, probablemente está ya hecho. Ellos contestan usualmente rápido y solucionan los problemas rápido. El miércoles, ya cuando ya todos estén en Moodle, voy a empezar entonces con las actividades. Estas 2 primeras semanas, digamos que no hubo actividades que ustedes hicieran por fuera de la hora de clase, puesto que pues no, hasta ahora estaban en adiciones y pues para que no empezaran unos con las actividades y otros no, etcétera. Entonces lo pospuse momentáneamente. Pero ya el miércoles entonces dejo el primer taller de vectores. El miércoles discutimos si no han armado bien los grupos. Si ya los armaron, pues no hay ningún problema. Y también dejaré otra actividad, un pequeño cuestionario individual, muy corto, muy corto, por ahí 3, 4 preguntas nomás, para que lo hagan. Yo les doy suficientemente plazo, pero ya es individual. El taller que voy a dejar, ese sí es grupal, tiene 7 ejercicios, ya lo preparé. Pero entonces el día miércoles, ya cuando nos reunamos todos, entonces el día miércoles, yo solamente dejo suficientes días para realizar el taller. El quiz es mucho más corto, entonces aunque les doy plazo, más de un día, sí no es tanto tiempo. Los grupos son los grupos de laboratorio. Ya Andrés, ¿ya tiene grupo de laboratorio? Ok, yo mantengo bueno, lo que hayan discutido con el profesor Miguel. Entonces el número de estudiantes, etcétera, ¿sí? Eh, Supongo que no son más de 5, que era lo que habíamos hablado con él hace tiempos. ¿No los han armado? Andrés dice que sí, Caterín, ¿no tienes grupo? No, no, el grupo 6 todavía no. Igual que el profe, estábamos esperando que se acabara ediciones para empezar a hacer grupos. Ah, ok, ok. ¿Cuándo tienen clase? ¿Mañana o Jueves. el jueves? Ok, ok. Entonces, bueno, no hay problema. Ahí, pues, los podemos yo les envío un formato y ustedes los cuadran en mi clase y los mantienen. La idea es que mantengan el mismo grupo de laboratorio y de taller para que trabajen mejor. Pero bueno, digamos que no hay problema, pero sí. Se supone que 4 o 5 estudiantes, máximo 5 era lo que habíamos hablado con él. Entonces, bueno, ahí miramos el miércoles y no el, el, lo dejamos a él que lo cuadre el jueves. No pasa nada igual. Yo les voy a dar suficiente tiempo. Para la parte que es grupal, yo les doy suficiente tiempo para que solucionen el taller, para que ya tengan los grupos armados. Igual yo voy a subir un archivo Excel para que ustedes lo editen y me coloquen quién quedó en qué grupo, ¿sí? Yo pongo ahí la lista y ustedes me ponen grupo A, entonces anotan ahí en una columna quiénes pertenecen al grupo A, quiénes pertenecen al grupo B, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Gracias. Me recuerdan el miércoles y discutimos tal vez un poquito más. El quiz lo monto el miércoles, pero les doy suficiente tiempo. 2 días, una cosa así. No los voy a presionar por el tiempo, pero sí es individual, sí es individual. ¿Sí? Igual tiene como 4 preguntas. ¿Sí? La idea es que lo hagan a conciencia y también se hagan una idea de cómo es la plataforma, de más o menos cómo serán las preguntas de ahí en adelante, las partes que es individual, parciales, quizzes, etcétera. Pero no será de media hora, ¿no? Les doy el tiempo suficiente para que los miren. Listo. Entonces, recapitulando, de vectores, sí, de vectores. Bueno, de vectores. Puede que haya alguna pregunta De momento no puse ninguna, pero puede que ponga alguna pregunta de análisis dimensional, pero probablemente es solamente vectores. Entonces, recapitulando, habíamos visto que había 2 tipos de cantidades, escalares y vectoriales. Hemos hecho un pequeño repaso de trigonometría, el triángulo rectángulo, las definiciones de mis funciones elementales, que uno podía pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, que un vector es algo que tiene magnitud, dirección y sentido, que 2 vectores son iguales si tienen la misma magnitud y apuntan en la misma dirección, o sea, si las flechas son paralelas, así no comienzan en el mismo punto.
Las componentes de un vector las podía escribir como a coseno para la componente x y utilizo el ángulo con respecto al eje x y a seno con el mismo ángulo, la componente y. La magnitud es la raíz de las componentes al cuadrado, el ángulo puedo sacar con tangente a la -1 teniendo cuidado que si está en el segundo o tercer cuadrante tengo que sumarle 180 a la respuesta que me dé la calculadora. Habíamos mirado un poco eso, gráficamente cómo se sumaban vectores, cabeza con cola. Habíamos hecho uno aquí bien sencillo. Habíamos visto que la suma vectorial se podía hacer por componentes, tenía dos vectores, entonces sumaba el vector resultante es la suma de las componentes, cada componente del vector resultante es la suma de las componentes de los vectores, ¿sí? Entonces, uy, se fue. Era, si mi vector resultante es C, la componente X es AX más BX, la componente es Y, AY más BY. Que podía multiplicar un vector por un escalar, si lo multiplico por 2, su magnitud se multiplica por 2, si lo multiplico por un menos, se invierte la dirección, etc. La resta de vectores vista como una suma de A con más menos B. Las propiedades de los vectores, los vectores unitarios, que era el vector Y va en la dirección X y el vector J en la dirección Y. Bueno, la suma en función de los vectores unitarios, agrupado a los vectores, el X con el X de acá, los que tienen Y y los que tienen J ahí. Entonces sumaba los componentes, solamente que los agrupaba, podía sacar la magnitud del vector, el ángulo. Y les había dicho que un sistema de coordenadas puede rotar. Uno puede rotar el sistema de coordenadas y lo importante es que el vector es el mismo en los dos sistemas de coordenadas, solamente que sus componentes no. En un sistema tengo componentes que están aquí, así azul, y en el otro las que están ahí en rojo. ¿Sí? Las componentes no se mantienen. ¿Sí? En lenguaje matemático se dice que no son invariantes. ¿Sí? Es decir, invariante es que no cambia, no cambia. Invariante es que no cambia. Entonces, no invariante es que sí cambia. ¿Sí? Listo. ¿Habíamos hecho este? Sí, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Lo recuerdan? ¿No? No, señor. Ah, no. Habíamos quedado listo. Entonces, bueno, un ejemplo muy sencillo es sumar esos dos vectores. 2i más 2j, y ese es el a, y el b es 2i menos 4j. Y bueno, ya lo puse ahí, pero ¿cuál es la resultante? ¿Cuánto me da la resultante así rápidamente? La resultante es la suma. Entonces, Julián dice 4i menos 2j. ¿Están de acuerdo? María Paula dice lo mismo. Efectivamente, 4i más. Entonces, pues es sencillo. Cojo las componentes x, la sumo, me da 4. Cojo las componentes y, la sumo, me da menos 2 porque una es negativa. ¿Sí? Esa es la suma, listo. Yo ya tengo el vector resultante. Yo no sumo i con j, nunca, no me vayan a poner algo así. Por ejemplo, tengo 2i más j. Esto no es 3i, ni 3j, ni 3, ¿sí? Nada de eso, todo eso está mal. Las i no se suman con las j, son dos direcciones independientes, las dimensiones son distintas. Yo no puedo moverme a la derecha o a la izquierda y subir o bajar, ¿sí? Eso no va a pasar nunca. Si ustedes se mueven de un lado al otro, no van a saltar, ¿sí? Entonces, las componentes son independientes. Las componentes son independientes. Estos dos nunca se suman. Eso me está diciendo que las dimensiones son independientes. Por más que yo me mueva a la derecha, nunca voy a subir una montaña, ¿sí? Por más que me mueva a la izquierda, ¿sí? Entonces, eso pasa. La resultante del vector, pues es las componentes al cuadrado, este al cuadrado más este al cuadrado, ¿sí? Siempre me va a quedar positivo porque si es negativo, pues al cuadrado me da positivo. 4 al cuadrado me da 16, 2 al cuadrado me da 4, 16 más 4 me da 20, raíz de 20 que es aproximadamente 4.5. ¿Sí? Esa es la magnitud del vector resultante.
Y el ángulo que hace la tangente es la componente y del vector resultante sobre la componente x. Esto me da menos 2 sobre 4, que es menos 0.5. Voy a mirar en qué cuadrante está, a ver si ese es el resultado correcto. Bueno, ese es el tangente. Todavía no he sacado el tangente a la menos 1, cuando ya ahorita lo saco. Pero entonces él tiene componente 4 y tiene componente menos 2. Menos 2. El vector resultante, R. Es decir, está en el cuarto cuadrante. Si está en el cuarto cuadrante, cuando yo saque tangente a la menos 1, me da el ángulo correcto. Entonces, tangente a la menos 1 de 0.5. Eso me da menos, qué pena, menos. ¿Cuánto era que estaba acá? Me debe dar 27, 40, menos 27 grados, es seguramente lo que les va a decir la calculadora. Si yo le sumo 360 para no tomar este ángulo que voy a pintar aquí en verde, phi, sino el ángulo completo, teta. Entonces, si le sumo 360 grados, me da 333 grados. Ese es el ángulo, ¿no? Ese es el ángulo, sí, el ángulo. Componente y menos componente x. Por eso miren qué cuadrante estaba. Para cuando saque tangente a la menos 1, saber si le tengo que sumar 180 o no. No le tengo que sumar 180. Lo que me bota la calculadora es el ángulo negativo, menos 27. Eso equivale a 333. Ustedes O pueden sea, poner menos 27, no pasa nada. el resultante es el largo del vector, o sea, el vector que resulta de la suma, obvio, Sí. y el tangente a la menos uno es el ángulo que creció, podría decirse, o No, el no, el ángulo ángulo de, que está haciendo con respecto al eje x. el ángulo del vector resultante, ¿no? Sí, el ángulo del vector resultante, Ok, efectivamente. listo. Gracias. Listo. Entonces, bueno, eso es suma de vectores. Como ven, no hay mucho complique. ¿Fue claro para todos? Ok, Sí, señor. Sí, señor. listo. Entonces, vamos a mirar este pequeño ejercicio. Entonces, yo intento hacer algunos ejercicios, siempre van a ver en el libro. Este es del CIARS. Yo saco de varios libros, pero el CIARS me gusta mucho porque tiene muchos ejercicios aplicados y con datos reales. Hay libros, habían, por ejemplo, las primeras ediciones de algunos libros de física decían una persona de 200 kilogramos, de 1000 kilogramos, cosas exageradas que no tenían sentido. En cambio, este libro en particular tiene datos reales, usualmente, ¿sí? Las cifras son bien precisas, etcétera. Y hay unos que dicen bio, que significa que son aplicaciones biológicas que me parecen interesantes. Entonces, bueno, uno de ellos es un hombro dislocado. Se coloca un paciente con una luxación en un hombro en un aparato de tracción, como el que se ilustra en la figura. Los tirones A y B tienen magnitudes iguales y deben combinarse para producir una fuerza de tracción hacia afuera. Hacia afuera quiere decir hacia acá, sobre el eje X, de 12.8 newtons en el brazo del paciente. ¿De qué magnitud deben ser estos tirones? Entonces ustedes me van a decir de qué magnitud. Voy a pintar esto un poco mejor. Fíjense que gráficamente los dos tienen iguales magnitudes, A y B. Entonces yo hago el paralelogramo. Bueno, aquí exageré. Hago el paralelogramo. Y me está dando que, bueno, ahí no, exageré. Eh, Voy a pintar acá. Entonces el vector resultante es otra vez el que voy a pintar acá. Aquí en azul. Listo. Ese es el vector resultante solamente sobre el eje X. ¿Listo? Me están diciendo el ángulo ahí, los ángulos, y me están diciendo que la resultante tiene que tener 12.8. 12.8. Quiero saber cuáles son las magnitudes de los vectores, sabiendo que las magnitudes de los dos son iguales. Entonces, por favor, les doy un minutico para que lo calculen.
No, no estoy hablando, les dije que les daba un minutico para que resolvieran el ejercicio. ¿Alguien sabe cuál es la magnitud de los vectores? ¿Cuánto es que es? 12.8. Profe, yo A mí me tengo da una 200. preguntita. Sí, dígame, Julián. Eh, digamos, si yo saco las componentes de cada uno, ¿no? Son dos vectores diferentes con la misma magnitud. Si yo saco los vectores en X con coseno, ¿se suman para dar la resultante? Fíjese que los dos van en la dirección positiva, ¿cierto? Las componentes X van en la dirección positiva, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. El- Sí, señor. entonces se sumarían. Ah, bueno, aquí no suma, en verde. Se sumarían. La pregunta es, bueno, este es 32, pero este estrictamente sería menos 32 porque está debajo del eje X, ¿sí? Las dos me van a dar positivas. Yo puedo utilizar el 32 realmente, pero yo podría utilizar que coseno de menos 32 es igual a coseno de 32. El coseno es una función par, que significa que coseno de x es igual a coseno de menos x, ¿sí? Entonces, si yo utilizo el 32 o el menos 32 para la componente x, va a dar lo mismo porque el coseno es una función par, ¿sí? Pero entonces, estrictamente tendría que, o sea, diría que es con menos 32 porque va hacia abajo, ¿sí? Pero pues da lo mismo que con 32. Igual lo importante es que la componente me quede positiva. Las dos yo veo que son positivas gráficamente, entonces lo sumo. Entonces sí tiene razón Julián. Entonces Julián nos dice acá que da 7.54. Algunas personas colocaron varios valores. Bien. Ah, bueno, alguien colocó las componentes. Las componentes, bien. Yo quería era las magnitudes, ¿sí? No sé por qué les da 9. Voy a hacerlo acá. Si se fijan, las componentes y se cancelan. Las componentes y se van a cancelar. Vamos a ahorrar todo acá. La componente y se va a cancelar porque la magnitud de A por el seno de 32, ¿sí? ¿Sí? Sí, esta es la componente y de A. Más la magnitud de B por el seno de menos 32, ¿sí? El seno de menos 32, la magnitud, bueno, vuelvo a escribir, qué pena, 32. El seno de menos 32 es menos seno de 32. La magnitud de A y B son iguales, o sea, este y este son iguales, entonces eso me da 0, ¿sí? Ahí lo hice matemáticamente. Gráficamente es pues que este va hacia arriba, este va hacia abajo, el ángulo es el mismo y la magnitud es la misma, entonces las componentes ya se cancelan, me están diciendo que la resultante solamente va en el eje X. En el eje X que tengo magnitud de A, coseno de 32, más magnitud de B, coseno de 32, pero la magnitud de A es igual a la magnitud de B. Entonces me queda dos veces la magnitud de alguno de los dos son iguales, tengo el mismo término. Eso es mi componente X de la resultante, pero la resultante tiene que ser todo, porque el vector resultante solamente tiene componente X. Como solamente tiene componente X, su componente es igual a su magnitud. Cuando un vector solamente tiene una componente, pues su componente es igual a su magnitud. Esto tiene que ser igual a 12.8. Si de ahí despejo magnitud de A, me queda 12.8 newtons sobre 2 sobre coseno de 32. Y a mí me da 7.54. 7.54. ¿Por qué les estaba dando 9? 9 algo a varios, o 6. Profe, el seno de 32, ¿qué representa? O sea, ¿qué es el seno de 32 o el coseno de 32?
La magnitud por el seno de 32 es la componente Y. Y la Ok. magnitud por el coseno es la componente X. La componente X. Este es A sub Y, este es B sub Y y los estoy sumando. Este es A sub X y este es B sub X. Ok, gracias. Ok. ¿Se dieron cuenta de cuál era el problema? Me dicen por acá porque se despejó la raíz de las magnitudes. No sé qué estaban. Yo no entendí exactamente por qué. Fíjense que lo que me dice el punto es que la fuerza va hacia afuera, es decir, yo les dije sobre el eje X. Entonces, esta es su componente X. Que en ese caso, pues el vector resultante solamente tiene componente X. La magnitud, llamémoslo R magnitud, es Rx al cuadrado. Pero eso es lo mismo que el valor absoluto de Rx. Entonces, cuando un vector solamente tiene una componente, su magnitud es igual a su componente. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Repito entonces. Sorry. Entonces, la componente X del vector A es A coseno de 32. La magnitud por el coseno de. La componente X del vector B es B coseno de 32. Podría poner menos 32, pero da lo mismo, ¿sí? Las dos magnitudes son iguales, quiere decir que esos dos términos son iguales, entonces dos veces. Y eso tiene que ser igual a el vector hacia afuera, que es 12.8, ¿sí? Es lo que me está diciendo ahí. El vector total va solamente en la dirección X. Entonces las componentes X de la suma de los dos vectores tiene que ser igual a la componente S que es del resultante. Despejo la magnitud pasando a dividir el 2 coseno de 32 y obtengo este valor, ¿sí? Si la calculadora estaba en grados, debería darme 7.54. Sí, no, pero yo me refiero a lo que explicó de la raíz y eso. Ok. Si un vector tiene solamente una componente, ¿sí? Digamos, supongamos que tiene la componente X, la magnitud es la raíz de las componentes al cuadrado, pero solamente tiene una. Entonces, la raíz de Rx al cuadrado, pues es valor absoluto de X, ¿sí? Es valor absoluto de X. Entonces, cuando un vector solamente tiene una componente, su magnitud pues es el valor absoluto de la componente. En este caso era positiva, entonces eran iguales. Quiere decir que 12.8 es la magnitud de mi vector resultante y es la componente X también. Ok, sí, tienes razón. A mí me da, qué pena, sí, bueno, a mí me da 7.55. O si lo pongo con dos cifras significativas, 7.6. Era 7.5467. Yo no lo aproximé, es cierto. La respuesta sería 7.5467. Este tiene tres cifras significativas, entonces lo aproximo y me queda 7.55. Bien, ese era el primer ejercicio. El segundo ejercicio. Esta parte no. Tenemos uno más adelantico parecido. Pero entonces dice, la vista desde el helicóptero en la figura muestra a dos personas jalando una mula terca. La persona de la derecha tira con una fuerza de F1 de magnitud 120 newtons y la dirección de θ1 igual a 60 grados. La persona de la izquierda jala con una fuerza F2 de 80 newtons y una dirección de 75 grados. Encuentre A. La fuerza única que es equivalente a las dos fuerzas que se muestran. Entonces me están diciendo la resultante. Quiero que sumen esos dos vectores con esa información que les da ahí y me digan cuál es la resultante. ¿Cuál es la resultante por componentes? Entonces, ¿cuánto es F1 más F2? Fíjense que en un caso me están dando el vector, el ángulo θ1 con respecto al eje X positivo y en el otro me están dando el θ2 con respecto al eje X negativo. Yo tengo que tener cuidado ahí con los signos, pero bueno, es sumar los dos vectores. Entonces, por favor, me ponen ahí la respuesta en el chat. Profe, pero ¿usted quiere la resultante en Y y en X o solo En en Y Y? en X. No, en Y en X, en Y en X. Ah, ok.
No necesariamente, fíjese que la fuerza no necesariamente va en Y. Puede que vaya hacia la izquierda o hacia la derecha, porque las fuerzas de los dos no son iguales, los ángulos no son los mismos, ¿sí? Entonces puede que tenga ambas componentes, puede que no, no estoy seguro. No me acuerdo en ese momento. Entonces quiero la resultante. Bueno, llamémosla R, por componentes. Una pregunta. En este momento, ¿cuántas personas hay del grupo 7? Yo, profe. Una. ¿Alguien más? Dos. Tres. ¿Tres personas? ¿Nadie más? Ok. Como les dije, no hay ningún problema. La idea es que se den, pues, que los dos grupos estén más o menos, que asistan los 2 días. Pero si por algún motivo alguien no pudo asistir el viernes y quiere asistir hoy, o a ustedes les pasa lo contrario, que quieren asistir el viernes, no pueden asistir el lunes o prefieren, lo pueden hacer sin ningún problema. La clase es la misma, estoy intentando hacer exactamente lo mismo y así tienen mayor flexibilidad.
O si alguien quiere repetir la clase, aunque yo diga lo mismo, pues de pronto se perdió un pedazo y quieres asistir, etcétera. Lo puede hacer. Ok, no veo ninguna respuesta en el chat. ¿Cuánto me da entonces la suma? Ok. Ese 181 está como muy grande. Ah, no, esperen, es en Y. ¿Cuánto me da en Y? Igual, sí, está dando como grande. Yo lo copié bien. 120, 60. Ah, ok, ya. No, el error es mío, el error es mío. Aquí tengo que ponerle si es en grados o no. Ustedes tienen razón. Tienen razón. Entonces, ahí ya están las respuestas, efectivamente, lo que están colocando ahí. Yo tengo que, un vector lo descompongo, ¿sí? Esta componente es f coseno de teta 1 y esta componente es f seno de teta 1. Los dos componentes son positivas, el ángulo es menor que 90, me da positivo. El otro es, bueno, este es f2 coseno de teta 2, pero le tengo que poner un menos. Si utilizo ese ángulo, le tengo que poner un menos, porque si yo lo saco con ese ángulo de 75, me va a dar positivo. Y el dibujo claramente es negativo. Entonces yo le puedo poner un menos a la mano, y ahí lo dibujé. Este aquí es 1 y este es 1. Listo. O también podría hacer lo siguiente. Podría decir, bueno, no, utilizo el ángulo completo. Y entonces es 180 menos teta 2, que es 75. Entonces 180 menos 75. Sí, 75, sí. Entonces me da 105. Y calculo todo con 105 y me salen los signos automáticamente. Eso lo puedo hacer o puedo calcularlo con el que tengo ahí y le pongo el signo a la componente X porque pues del dibujo veo que es negativa. La componente Y, pues es F2 seno de teta 2. Ahí me está dando el signo apropiado, es positivo. Si sumo las dos componentes X y las dos componentes Y, entonces como ustedes me están colocando ahí, esto es 39.3 y más si pongo tres cifras significativas. Y el otro es 181. Realmente 181, porque como tiene tres cifras significativas, 181. Aproximando. J. ¿Sí? Esto en newtons, todo en newtons. Newtons, porque me están dando que la fuerza es en newtons. Ahí yo aproximé a tres cifras significativas. La respuesta completa, pues entonces sería 39.2945 para la componente I y para la componente J 181.197. ¿Listo? Sí, hay que poner el signo, Juan Diego. Hay que poner el signo. Porque la componente X de F2 pues es negativa. Entonces le tienen que poner el signo o utilizar el ángulo de 105. Con el ángulo de 105, que es con respecto al eje X, ya me dan los signos automáticamente. Coseno de 105 es menos coseno de 75. Ahí ya me está saliendo el signo automáticamente. Si lo hacen con el triangulito, pues bueno, me da positivo, positivo, pero yo sé que una es negativa y ya, listo. ¿Es claro para todos? Insisto, lo puedo hacer con el ángulo de 75, pero le tengo que poner el signo menos a la mano, porque si yo calculo el coseno de 75 me da positivo. O lo puedo hacer con el de 105, que es, en vez de tomar este aquí de 75, tomo 105 acá, que es el complementario, no sé, 180 menos 75 me da 105. Resulta que coseno de 105 es igual a menos coseno de 75. Ahí ya me está dando el signo de la componente. Si yo considero ese ángulo con respecto al eje X, me ahorro, entre comillas, poner el signo a la mano. ¿Sí?
Si no, pues lo pongo a la mano viendo el dibujo. ¿Es claro? María Paula, ¿es claro? Ok. Aquí están, bueno, ustedes hallaron, Valentina, ¿estabas hallando el ángulo de la resultante? Sí, señor. Ok, ok. Bueno, pueden sacar, bueno, las componentes. La magnitud de la resultante tiene que ser mayor de 181, porque una componente 181, entonces la magnitud tiene que ser mayor que las componentes. Tiene que ser mayor a 181. Catherine dice 185. Puede que sí, puede que sí. Pensaría que de Profe, pronto un poquito más arriba. la Sí, magnitud, la magnitud, ¿cómo se saca? Son esos dos valores sumados al cuadrado, la raíz de esos dos valores sumados al cuadrado. sí, efectivamente, esa es la magnitud. Ok, gracias. Voy a sacarla aquí. Me da 185.4, efectivamente, sí, 185.4. 185.4. Las dos componentes son positivas, entonces el vector está en el primer cuadrante, entonces si sacan tangente a la -1 les va a dar el ángulo correcto. Me están diciendo que 77, supongo que sí. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, ese era otro. ¿Claro para todos? Sí, señor. Profe, disculpe, yo La sí tengo resulta. una pregunta. La Dígame. resultante no me da, no entiendo por qué. Yo hago el valor de la fuerza 2, la fuerza 1, bueno, al cuadrado la sumo y le saco la raíz y me da 144. No, lo que tiene que hacer es las componentes al cuadrado. Ok, ya, listo. ¿Ya vio el error? Sí, gracias, Listo. profe. Ven, listo. Son las componentes de la resultante. Porque si se fija, yo no puedo sumar estas magnitudes, ¿eh? Al cuadrado. Eso no es, a menos de que los dos vectores fueran perpendiculares. Si los dos vectores fueran perpendiculares, eso sí me va a dar. Pero eso solamente es un caso particular. En general no va a pasar. Esas son las componentes, las componentes. ¿Sí? Porque, por ejemplo, uno podría ser así y el otro podría en sentido contrario y que se cancelen. Que la resultante sea cero, el vector cero. El vector cero. ¿Sí? Si yo las pongo al cuadrado, pues no me va a dar un valor grande y no es. Listo. Ok. Este último. Profe, espera, perdón, tenía una pregunta sobre eso que dijiste. Bueno, entonces, ¿en qué casos podemos establecer algo como una desigualdad? Por ejemplo, tú en este dijiste que tenía que ser mayor a 181, pero ¿en qué casos podemos establecer eso? No, siempre, siempre. Digamos que tengo la resultante Rxy más Ryj, ¿sí? La magnitud es Rx cuadrado más Ry cuadrado. Eso siempre es mayor que Rx, ¿sí? Y eso siempre es mayor que Ry, siempre, siempre. Porque estoy sumando algo más otro pedacito, ¿sí? Eso siempre es mayor que Rx y siempre mayor que una de las componentes. Porque el valor mínimo que puede tomar, por ejemplo, Ry es 0. Entonces, esto sería Rx, ¿sí? Pero podría tomar un valor mayor que 0. Es el cuadrado, siempre toma un valor mayor que 0. Entonces, Rx más algo. Pues eso es mayor que Rx, ¿cierto? Bueno, Rx al cuadrado más algo, ¿sí? Entonces me va a dar siempre mayor que Rx. Entonces la magnitud siempre es mayor que el valor absoluto de las componentes. Que el valor absoluto de las componentes. Que alguna de las componentes. No que la suma de las dos, no. O es mayor que Rx en general o es mayor que Ry en general, ¿sí? Eso es lo que puedo decir en principio. ¿Es claro? Sí, sí, súper claro, gracias. Listo. María Paula, sí, 185.409. Entonces está aproximado a 41, sí. Profe, buenos días. Buenos días. Disculpe que pena, es que se me fue un momento la conexión y hasta ahora llegó. Pero las componentes en Y y en J me dieron 39.29 y Sí, 181.19. son correctas, son correctas. Ok, y esas se les hace Pitágoras y queda la magnitud del vector La magnitud resultante. de sí, efectivamente. Y luego con tangente se le sacaría el ángulo Sí, a las en componentes. tangente a la -1, componente Y sobre componente X.
Ok, gracias, profe. Bueno, ok. Este ejercicio, entonces, tengo tres vectores, este ejemplo. La figura muestra tres vectores de desplazamiento A, B y C. Estos dos vectores se suman para dar un desplazamiento resultante R, que se encuentra a lo largo del eje X. ¿Cuál es la magnitud del vector A y su ángulo direccional? Entonces, fíjense, me dicen que A, no lo conozco, bueno, no tengo el ángulo, pero me dicen que B va en el eje X, claramente, el dibujo se ve que va en el eje X, y su componente o magnitud es 10, en este caso, como solamente tiene una componente, la componente de X es 10, la magnitud es 10. El vector C va hacia acá, ¿sí? Magnitud 23, ángulo de 50 que está ahí, ¿sí? Pero fíjense que va hacia abajo. Y la resultante solamente tiene componente X de magnitud 35. ¿Quién será? Pues lo voy a hacer aquí rápidamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién me dice qué tendría que hacer? Andrea, por los decimales tal vez que utilizaste cuando hiciste la cuenta, aproximaste, entonces se aproximó un poco. ¿Quién me dice qué hay que hacer acá? Sería Toca, ¿Quién dice? toca descomponerse y luego sumar, ¿no? Y hacer una ecuación y hallarlos. Efectivamente, efectivamente. Tengo que descomponer cada vector, y sumarlos y hacer una ecuación con la resultante, ¿sí? Entonces descompongo el vector A tiene componentes X y componentes Y, y me queda entonces la componente X de A, que no la conozco, más la componente X de B, que es 10 porque B solamente tiene componente X, más la componente X de C, que es la magnitud por el coseno del ángulo. Fíjense que C va hacia acá estrictamente, ¿sí? O sea, C va hacia abajo. Entonces, esto es 23, ¿sí? Voy a pintar aquí, denme un segundo. Este es 50, este es 50, este es 50. Si yo lo pinto así. También puedo hacer este triangulito, descomponerlo y ponerle el signo a la mano y ya, también vale. Entonces, bueno, la componente X de C es positiva, fíjense, va hacia allá, es positiva. Y vale 23 por coseno del ángulo. Esto tiene que ser igual a 35, porque 35 es la componente X de la resultante, ¿sí? Es lo que vale la resultante que solamente está en el eje X. Entonces tengo esta ecuación, AX más 10 más esto igual a 35. De ahí puedo despejar a X y tengo 10.22. Ahora a Y hago lo mismo, la componente Y, que no la conozco, positiva. La componente Y de B es 0. La componente Y de C es 23 seno del ángulo y le pongo el signo a la mano porque es negativa, ¿sí? Es negativa. Es como si tomara menos 50 grados, también da lo mismo. Puedo poner seno de menos 50 o pongo el menos a la mano porque fíjense, va hacia abajo. La componente Y va hacia abajo, aquí va hacia abajo. Entonces menos, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Porque la resultante solamente tiene componente en X, es decir, su componente Y es 0. De aquí despejo, pues llego a que a Y es igual a 23 seno de 50. El único que no es 0 es este. Lo paso allá y entonces eso me da 17.62. 17.62. Voy a borrar porque ya se ve feo. Claro, está ahí. Sí, señor. Entonces sume las X y me tiene que dar la resultante en X, sume las Y y me tiene que dar la resultante en Y y listo. Tengo que tener cuidados con los signos. Fíjense que este tiene componente Y negativa, porque va hacia abajo. Calculo la magnitud, las componentes al cuadrado, raíz, me da esto aproximadamente con 3 cifras significativas. El ángulo, tangente a la menos 1 de AY sobre AX, me da este ángulo, el de A. Recuerden que estoy calculando es el de A. Está bien el primer cuadrante en A, claramente. Entonces es el ángulo correcto, porque estoy en el primer cuadrante. ¿Listo? ¿Preguntas, comentarios de ese? Ok. ¿No? Una caminata. Hay una forma sencilla de hacerlo. Muy sencilla.
De hecho, el otro grupo se dio cuenta de que, como estaba planteado, yo lo cambié ahorita, pero como estaba planteado originalmente, había una forma muy sencilla de hacerlo. Aquí igual también se puede hacer de una forma muy sencilla. Es un excursionista camina con dirección suroeste. Lo que pasa es que en el original no decían cuánto era este ángulo. Entonces, suroeste es al sur del oeste. Al sur del oeste. Entonces, este ángulo. En el libro estaba implícito que eran 45 grados, pero eso no tiene que ser así. Yo puedo decir suroeste y puede ser 30 o puede ser 60. Estaba implícito que eran 45 grados, o sea, justo en la diagonal entre el oeste y el sur, pero eso no tenía que ser así. Entonces ahí pongo 45 grados, pero no es necesario para resolverlo. Ese dato no es necesario para resolverlo. O sea, podrían pensar que este es otro ángulo y va a funcionar igual la respuesta. Un excursionista camina con dirección suroeste desde su campamento base, llamémoslo acá, ¿sí? Haciendo un recorrido de 1.72 kilómetros. 1.72 kilómetros. Al llegar a la orilla de un río, ¿sí? Hace un giro de un río que es demasiado hondo para cruzarlo, por lo cual hace un giro de 90 grados. Gira aquí 90 grados. Y camina hacia acá. Y avanza 3.12 kilómetros hasta un puente. Bueno, ¿a qué distancia se encuentra de su campamento? Entonces sale del campamento, camina 1.72 kilómetros, se encuentra con un río y hace un giro de 90 grados. ¿A qué distancia se encuentra de su campamento? Juan Diego, ¿tiene alguna pregunta? No entendí. Ah, ok. No, solamente es que este dato estaba implícito y antes no estaba. Pero no es necesario. Sin ese pedacito está igual que en el de la clase pasada. Varias personas están diciendo pues 3.56. Hago Pitágoras y obtengo pues el valor, porque fíjense, estos son perpendiculares. Voy a girar ese triángulo. Ese triángulo es así. Entonces este mide 1.72. Este mide 3.12. Entonces este mide 3.56, creo que es aproximadamente 56, 57 kilómetros, ¿sí? Porque este ángulo es 90, porque este ángulo es 90. Esa es la forma rápida de resolverlo. Esa es la forma rápida de resolverlo. Darme cuenta que como el ángulo es 90, yo sí puedo sacar la magnitud de este, este al cuadrado más este al cuadrado, porque tengo un triángulo rectángulo. Porque los dos son perpendiculares. Es la única razón por la que yo puedo hacer eso. Si el ángulo no fuera 90, yo no podría hacer eso. Hay otra forma de resolverlo, mucho más larga. Y es que si yo sé que este es 45, yo tengo lo siguiente. Que bueno, 180 más 45 es 225. Entonces, este ángulo es 225. Listo. Ahora, el vector verde inicialmente estaba acá. Lo trasladé en paralelo hasta acá, hasta ahí. Recuerden que si los dos vectores son paralelos, son los mismos. Entonces tengo ese vector, pero ahora en el origen. Entonces me olvido del original, que estaba acá. Lo trasladé en paralelo, lo corrí hasta el origen. Como yo sé que el ángulo entre estos dos es 90 y lo moví paralelamente, esto es 90. 90. Entonces 225 menos 90 me da 135. ¿Sí se fijan? Hallé el ángulo este. Claro, con este 45, que es 180 más 45. Y el verde lo hallé sabiendo que la diferencia entre estos dos es 90. Entonces, 225 menos 90 me da 135. Ya que tengo los ángulos y las componentes, pues puedo sacar la resultante. Puedo sacar
AX es A coseno A más B coseno B, o sea, magnitud por coseno del ángulo. AY es A seno E más BY, que es B seno del ángulo. Tengo las componentes. Si hago eso, pues lo puedo meter en todo en la ecuación sin reemplazar los numeritos, sino solamente con letras. Finalmente reemplazo los números. Magnitud de A por coseno de A, magnitud de B por coseno de B, magnitud de A por seno de A, magnitud de B por seno de B. Hago toda la cuenta y me da esto. Sí. No tiene mucho sentido porque el ángulo es 90 y como ustedes respondieron rápidamente, pues esta es la respuesta. Eso vale si el ángulo es 90. Si el ángulo no fuera 90, yo tendría que hacer algo así. Algo así. O sea, sacar la resultante, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero pues como el ángulo es 90, la forma sencilla de resolverla es haciendo Pitágoras. El ángulo B, repito acá, el ángulo B es que yo tengo un vector verde acá y lo moví paralelamente. Lo trasladé paralelamente hasta el origen. Este ángulo aquí es 90. Si yo lo muevo aquí, aquí también es 90. Entonces, el ángulo total es 225. Si le resto 90, me da 135. ¿Es claro, Juan Ángelo? ¿Es claro para todos cómo se saca ese ángulo? Moví el vector para que me quede claro que, ok, es la vuelta completa. Listo, bueno. Esa era una forma larga de hacerlo, pero la más cortica es esa. Listo, ok. Bien. Tómenle pantallazo a este, lo hacen en la casa. Es para que sigan practicando. Tengo dos vectores. Aquí me están dando las magnitudes, me preguntan la suma, la resta, etc. Entonces, si quieren, tómenle un pantallazo a ese y lo hacen en la casa. Y también al siguiente. Y lo hacen en la casa. Este es parecido al de la caminata. Este es parecido al de la caminata. Un marinero en un velero pequeño se topa con vientos cambiantes. Navega 2 kilómetros al este. Luego 3.5 kilómetros al sureste con el ángulo que está ahí. Y después otro tramo en una dirección desconocida. Su posición final es 5.8 kilómetros directamente al este del punto inicial. Determine la magnitud y la dirección del tercer tramo. Entonces, bueno, es parecido al que hicimos hace un momento de la caminata en el que no sabía quién era el vector A. Este es, no sé cuál es el último tramo. Entonces, también tómenle un pantallazo y lo trabajan ahí en la casa para que practiquen. ¿Listo? Me devuelvo un momento. Aquí a 1.35. María Paula. Listo, ya vuelvo y pongo el siguiente. Esto es de bastante práctica. Yo no, como les comenté al principio de la clase, no había puesto nada aún porque pues no estaba todavía el Moodle, hay varios que estaban escribiendo, pero en adelante sí intentaré que siempre tengan actividades para que estén practicando. ¿Sí? Para que estén practicando. Entonces, bueno, estos también son buenos ejercicios para hacer. En el libro Sears hay unos que tienen un puntico, que son sencillos, 2 punticos son de nivel intermedio, 3 punticos son más avanzados, y ya hay otros al final de la carpeta que dicen problemas de desafío. Esos ya requieren a veces cosas de trigonometría no tan intuitivas, algunas herramientas de cálculo, ¿sí? Sí, pero entonces la idea es que como mínimo solucionen ejercicios 2 y 3, de 2 punticos y 3 punticos. Listo. Bueno, ahora vamos a vectores en 3 dimensiones. Ya hicimos algunos ejercicios para profundizar lo de la clase pasada. Ahora vamos. Sí, están en el primer capítulo. Usualmente están en los primeros 3 capítulos del libro. Suma de vectores, ahí está. Hay un capítulo de vectores. Entonces, bueno, en 3 dimensiones, pues yo tengo X, Y, Z. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo que antes, solamente que tengo una componente Y en X, una componente Y en J y una componente Z en K. Ese K va a ser el vector unitario en la dirección Z.
¿sí? Antes tenía IJ, ahora tengo otro vector que es el vector unitario en la dirección Z, que es K. Unitario, les recuerdo que es que la magnitud de K es igual a 1, la magnitud de I es igual a 1, la magnitud de J es igual a 1, ¿sí? Yo podría escribir mi vector A como 3 vectores sumados. Este más este más este. Me lo puedo imaginar como, como 3 vectores sumados. Este vector en la dirección I, que está ahí dibujado, lo pongo en azul. Voy a pintar este en verde, J hacia arriba, y uno en rojo, y este K hacia acá. Si yo sumo los vectores azul, verde y rojo, me dan el vector A que está pintado ahí. Es decir, yo me puedo imaginar este como la suma de estos tres. La suma de estos tres, ¿sí? Que es la componente por la dirección. La componente por la dirección. La magnitud del vector en 3 dimensiones es nuevamente la suma de las componentes al cuadrado, solamente que ahora tengo 3. Este es el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones, ¿sí? La versión 3-dimensional. De hecho, uno puede mostrar que uno puede tener espacios de dimensión más grande y generalizaría. Si tiene 4 dimensiones, podría ser con 4 componentes todas al cuadrado raíz. Pero bueno, para fines prácticos nuestro universo tiene 3, hasta donde se sabe, dimensiones espaciales, entonces con esto es más que suficiente, de momento. Entonces la magnitud es ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado, todo raíz. Esa es la magnitud del vector en 3 dimensiones. Yo puedo sumar los dos vectores, como lo estábamos haciendo antes, solamente que tengo una componente más, entonces estos dos me dan esto, estos dos me dan esto, y ahora tengo una componente más, que es la componente z, que va en la dirección k. Entonces mi vector resultante pues también va a estar en 3 dimensiones. ¿Bien? Entonces la generalización es solamente que ahora tengo una componente más, es solamente eso, ¿sí? Y mi vector pues va a estar en las 3 dimensiones. El cambio no es mayúsculo. Uno ahora quiere definir operaciones como en los números. En los números yo tengo sumas y restas, ya vimos cómo sumar o restar vectores. Ahora quiero multiplicación. Solamente que en las multiplicaciones tengo varias opciones. Yo podría tener la multiplicación de dos vectores y que me dé un número, no un vector, sino un número. O podría tener la multiplicación de que un vector por otro vector me dé un vector. A partir de esas dos ideas vamos a definir dos operaciones. Una es que un vector por un vector me dé un número. Un vector por un vector me dé un número. Este se llama producto escalar de dos vectores o producto punto. Producto escalar o producto punto. Y yo lo voy a definir así. Definición. El producto punto entre A y B es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Mírenlo ahí. Tengo un vector B, un vector A, el ángulo es θ, ¿sí? Entonces, es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Eso es un número, ahí ya no es un vector. Cogí dos vectores, hice la operación y me da entonces esta cosa que está ahí. ¿Listo? Ya la analizamos y la interpretamos geométricamente. Una pregunta antes. ¿Ya vieron, están viendo álgebra lineal? Catherine, no lo estás viendo, no lo estás viendo. ¿Cuál es el prerequisito de álgebra lineal? ¿Diferencial? De cálculo diferencial. Ok, listo. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar solamente un par de cosas, yo las voy a definir todas. Sin embargo, pues los que vean álgebra lineal seguramente ya han visto parte de este tema. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, ¿cómo lo interpreto geométricamente? Yo digo, bueno, supongamos que yo pongo los ejes así, orientados así. Supongamos que pongo los ejes así. ¿Qué es B coseno del ángulo? Pues B coseno del ángulo sería la componente X del vector B en ese sistema. Suponiendo que estoy aquí. ¿Sí? Es decir, yo lo puedo ver como la sombra del vector B. Este pedazo de aquí lo puedo ver como la sombra del vector B en el vector A. Si yo iluminara desde arriba, rayos de luz así,
La sombra del vector B en el vector A es B coseno del ángulo, ¿sí? La sombra que hace, ¿sí? La sombra que hace. Pero entonces yo lo multiplico por la magnitud de A, es decir, A punto B se puede interpretar como la sombra del vector B sobre el vector A, que sería esta parte, ¿sí? Por la magnitud del vector A. Así se interpretaría. La sombra del vector B sobre el vector A por la magnitud del vector A, ¿sí? Eso se puede interpretar de esa forma. ¿Listo? Lo puede hacer al contrario también, pero bueno. Yo miro cuál es la proyección o sombra. Matemáticamente, bueno, le dicen proyección. La proyección del vector B sobre el vector A por la magnitud del vector A. ¿Sí? ¿Clara esa interpretación? Permítame un segundo. Listo. Si tienen alguna pregunta, ya saben. Entonces, pasan un par de hechos curiosos. Yo digo, bueno, pero si fuera un vector unitario, supongamos que yo tengo un vector unitario n, corrito. Quiere decir que la norma de n es igual a 1. Y yo hago a.n. ¿Sí? Eso me daría la magnitud de a, la magnitud de n es 1 por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Voy a cambiar aquí la letra solamente por... Es una bobada, pero... Voy a poner aquí b. Bueno. Cuando el vector es unitario, lo que yo calculo es solamente la sombra, ¿sí? Cuando uno de los vectores es unitario, lo que yo calculo es la sombra del otro vector sobre el vector unitario. La sombra de él, ¿sí? Encima, la proyección en esa dirección, ¿sí? Ya lo vamos a ver con los vectores I, J, K, ¿sí? Pero entonces, si uno fuera unitario, me quito uno de ahí. Entonces, por ejemplo, con los vectores unitarios aquí. Supongamos que yo calculo a punto I. Pues es la magnitud de A por el coseno del ángulo con el vector I. Pero fíjense que el coseno, digamos si este es mi vector A, el ángulo con el vector I, pues es el ángulo con el eje X, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es magnitud de A por coseno de ese ángulo? ¿Quién me dice? Estoy haciendo el producto punto de A con el vector unitario I. ¿Qué sería A coseno de ese ángulo? A en X. A en X, la componente en X. Entonces, una forma de sacar la componente de X de un vector es hacer el producto punto con el vector unitario. Ahora vamos a pintar el siguiente. Acá. Y. Listo. Esto es A. Este es un phi. Un phi. Ahora el ángulo entre J y A es phi, porque ahora es con el eje Y. Y calculo el producto punto. Entonces, A punto J. Pues es la magnitud de A. La magnitud de J es 1. El coseno de el phi. Pero resulta que hay una identidad trigonométrica que me dice que si este es teta, resulta que coseno de phi es exactamente seno de teta. Ustedes, bueno, es el ángulo complementario. Entonces, tengo el coseno de 30 es igual al seno de 60. El coseno de 60 es igual al seno de 30, ¿sí? Entonces, lo que me falta para llegar a 90. Si este es 30, este es 60, ¿sí? Eso lo pueden comprobar en la calculadora con algún ejemplo. Bueno, en general eso siempre vale. Entonces, ahora digo, esperen. ¿Pero quién es A seno del ángulo? AY. Entonces, fíjense, con el producto punto, si lo hago con I, tengo a X, y si lo hago con J, tengo a Y, ¿sí? Lo puedo hacer con muchos vectores, aquí tomé 2 ejemplos, pero si en esos 2 ejemplos yo tengo las componentes, es una interpretación del producto punto. ¿Claro para todos? Realmente el producto punto, mire, es la sombra de A sobre I, pero I es el eje X, entonces es AX. Esta es la sombra de A sobre J, pero J es el eje Y, entonces es AY. Y listo. Entonces, si lo pinto aquí, un dibujo más
Este es A. La sombra sobre el eje Y, pues es a Y. Y la sombra sobre el eje X, pues es a X. Claro, con el vector unitario. Eso no vale si no fuera con un vector unitario. Listo. Listo. Bueno, borro ahí. Ahora, una pregunta rápida. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero respecto a la relación entre el producto punto de dos vectores y el producto de las magnitudes de los vectores? A punto B es mayor que AB. A punto B es menor que AB. A punto B podría ser mayor o menor que AB, dependiendo del ángulo entre los vectores. A punto B podría ser igual a AB. Entonces empecemos una por una. La primera es cierta. A punto B podría ser mayor que AB, si esta es mi definición. Voy por agua y ya regreso. Piensen en eso un momentico y ya regreso. Ok, ahora sí. Bien. A punto B es mayor que AB o no. Sí, no. Esa afirmación. No, Me dicen, ¿por qué no? ¿Quién me dice por qué no? Eh, bueno, lo que pasa es que A por A punto B es el resultado de multiplicar AB por el coseno del ángulo y todos los cosenos siempre son menores o iguales a uno más. Muy bien, muy bien. Efectivamente es esa. Aquí también fue Caterine. Andrés también estaba colocando eso. Entonces el coseno, recuerden, como todos saben, es menor o igual a 1 y mayor o igual a menos 1. Es 1 cuando tengo coseno de 0 y es menos 1 cuando tengo coseno de 180. ¿Sí? Entonces, esto siempre es menor o igual a 1. Entonces, A punto B nunca puede ser mayor que AB, porque tengo AB y lo estoy multiplicando por algo que máximo es 1. ¿Sí? Nunca, si tomara un valor de 2, sí podría ser. Entonces, esto es falso. A punto B es menor que AB, depende. A veces sí, a veces no. Cuando es 1, pues no es menor, pero en el resto de valores sí es menor. Así que estrictamente no es siempre cierto, porque hay casos en los que sí y casos en los que no. A punto B podría ser mayor o menor que AB, no puede ser mayor, entonces no. ¿Sí? A punto B podría ser igual a AB. Sí, podría ser igual. Cuando el coseno de teta es igual a 1, los dos podrían ser iguales. Entonces, A punto B, para que quede claro, es mayor o igual que A por B. Mayor o igual que A por B. ¿Sí? Que A por B, donde A es la magnitud esta es la magnitud del vector. ¿Sí? Es mayor o igual. Solamente es igual cuando el coseno es 0. Cuando el ángulo es 0 y el coseno es 1. Cuando el ángulo es 0 y el coseno es 1. ¿Claro para todos? Bien. Menor o igual, sí, qué pena. Sorry. Yo lo escribí mal. Menor o igual, menor o igual, menor o igual. Solamente es igual cuando es igual. Siempre es menor o igual, menor o igual. Menor o igual, sí. Gracias. Lo escribí al revés. Menor o igual, claramente es menor o igual. Entonces A por B, por coseno, entonces el coseno es menor o igual a 1, entonces son menor o igual, menor o igual. Listo. Casi los confundo. Ok, yo encuentro lo siguiente. Cuando el ángulo está entre 0 y 90, el coseno es positivo. Entonces el producto punto es positivo, porque la magnitud siempre es positiva, positivo. Entonces el producto punto es positivo, cuando el ángulo está entre 0 y 90. Cuando el ángulo es 90, el coseno es 0.
Coseno de 90 es 0. Entonces, el producto punto es 0 cuando el ángulo es 90. Eso es bastante interesante y útil porque me está diciendo que si yo tengo dos vectores y el producto punto es 0, los vectores son perpendiculares. Los vectores son perpendiculares. Si tengo dos vectores y el producto punto es 0, los vectores necesariamente son perpendiculares. ¿Sí? Si por otro lado el ángulo está entre 90 y 180, pues este es positivo, positivo, pero el coseno es negativo. Entonces el producto punto es negativo. Entonces si el producto punto es positivo, el ángulo está entre 0 y 90. Si es 0, son perpendiculares. Y si es negativo, está entre 90 y 180. ¿Es claro? Ahora, ustedes me dirán, no, pero bueno, igual, pues yo tengo que saber el ángulo para calcular el producto punto, ¿sí? Pues, o desde el principio sabía que era 90, entonces no me ayuda en nada. Entonces, es decir, yo digo, no, es que si es 0 son perpendiculares, pero pues para calcularlo necesitaría el ángulo, entonces ya sé si son perpendiculares o no. Entonces digo, no, hay otra forma de calcular el producto punto, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Primero voy a utilizar esa propiedad. Voy a utilizar esa propiedad. Entonces, bueno, antes de eso, el producto punto entre I y I, pues es la magnitud de I, que es 1, la magnitud de I, que es 1. El ángulo entre los dos, pues los dos vectores son los mismos, los dos van hacia allá, el ángulo es 0. Coseno de 0 es 1, entonces me da 1, como está aquí. Entonces, I.I es 1. J.J, pues por el mismo argumento es 1. K.K, por el mismo argumento es 1. Ahora, I y J son perpendiculares en el plano cartesiano, en 3D. Entonces el ángulo entre I y J es 90, entonces don 0. I con K, pues también es 0. Y J con K también es 0. Entonces todos son perpendiculares entre sí. Entonces yo voy a utilizar esas 6 propiedades. Que I con I es 1, J con J es 1, K con K es 1. Y que los otros productos son 0, porque los vectores son perpendiculares. Y entonces voy a hacer la siguiente operación. No se asusten ahí. Vamos por partes. Voy a hacer la operación del producto punto entre los vectores. Primera línea. Tengo el vector A, que tiene 3 componentes, AX, AY, AZ. Y el vector B, que tiene 3 componentes, BX, BY y Z. Y voy a hacer todos los productos posibles. ¿Sí? Aquí, este con este, 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 este con este y este con este. 3 por 3, 9 productos posibles. Hago la distributiva de los 9 productos posibles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este con este, pues me da esto. Uy, sorry. Uy, no, este no es, este no es. Sorry. Listo. Ahora, este con este me da este que está aquí. Este con este me da este que está aquí. Y así sucesivamente. Tengo 3, 3 y 3, 9 términos en total. Entonces hago la distributiva. ¿Listo? Cada uno de los productos. Y entonces empiezo a mirar uno por uno y digo, bueno, AX, AX, BX, BX. Y punto I. Lo único que me importa para el producto punto son estos dos. AX, AX, BY, BY. I.J, I.J. Y así sucesivamente con todos los productos. Hago eso, los agrupo. ¿Listo? Los agrupamos. Y entonces ahora digo, pero esperen un segundo. Sorry. I con I, ¿por qué no raya? I con I es 1. I con J es 0. I con K es 0. J con I es 0. J con J es 1. J con K es 0. K con I es 0, porque todos son perpendiculares. K con J es 0. Y K con K es 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Que justamente estos que están en la diagonal fueron los únicos que sobrevivieron. El resto son 0. De las combinaciones, solo 3 combinaciones
son 0. Aquí, uy, hay preguntas en el chat solamente. Esperen un segundito. Estamos multiplicando, haciendo la distributiva, este con este, todos los productos, pero con producto punto en medio. Entonces, este con este es esto y producto punto. AX y BX son numeritos, los puedo factorizar a un ladito, ¿sí? El orden no importa y me queda I con I, I con I. Y utilizo estas propiedades, que si son diferentes de 0 y que si son iguales me da 1. Y me doy cuenta que solamente sobreviven 3 términos. Solamente van a sobrevivir los términos que sean este con este y este con este. Porque el resto me darían 0. I con J o con K me da 0. Entonces solamente me queda I con I, J con J y K con K. Son los únicos productos que me podrían sobrevivir, ¿sí? Y yo sé que I con I es 1, J con J es 1 y K con K es 1. Entonces, me queda sencillamente esto. Me queda que solamente sobrevivieron estos 3. Ya utilizo que I con I es 1, J con J es 1 y K con K es 1. Voy a borrar porque se ve horrible. Entonces, utilizo, qué pena. Utilizo esto y esto. Aquí, aquí y aquí, que fueron los únicos que me sobrevivieron. Entonces, en conclusión, lo importante es que el producto punto es equivalente a coja la componente x de A y multiplíquela por la componente x de B más la componente A de Y de A y por la de Y de B más la componente Z de A por la componente Z de B. Esa es una definición, bueno, es una forma alternativa de calcular el producto punto. Estas dos me dan el mismo valor. Tienen que, porque lo saqué de la misma propiedad. Esas dos son equivalentes. O puedo coger la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo, o puedo coger sus componentes y multiplicar X con X, Y con Y, Z con Z y sumar. ¿Es claro? Sí, señor. Entonces, de los 9 productos me quedaron 3, justamente los 3 que están ahí. ¿Preguntas, comentarios? Se cancelan, sí, María Paula, se cancelaron todas las que eran diferentes, todas las que tenían vectores unitarios diferentes. Porque son perpendiculares. El producto punto me dice que si multiplico esos dos me da 0, porque el ángulo entre ellas es 90. Entonces solamente me quedaron las mismas. No es que solamente valga, es que llegue a la última ecuación. ¿Sí? Esa es válida. Después de hacer toda la operación, solamente me quedo este por este, este por este y este por este. Todo el resto de productos son 0. Listo. Son dos formas alternativas de calcular el producto punto. Vamos con un ejemplo. Dependiendo del problema, una fórmula, es decir, esta o esta, es más útil una que otra, ¿sí? Dependiendo del problema, ¿sí? Yo tengo una o la otra, ¿sí? En el siguiente caso, yo lo voy a resolver por... Uy, qué pena, me perdí acá. Uy, sorry. Ahora sí. En este problema, yo lo voy a resolver por los dos métodos. Aquí, un método va a ser más sencillo que otro. Sin embargo, en otros problemas pasa lo contrario. Entonces, me dicen, obtenga el producto escalar o producto punto A punto B de los vectores de la figura. Las magnitudes de los vectores son 4 y 5 respectivamente. Entonces, está el vector A que está en el primer cuadrante y está haciendo aquí un ángulo de 53. Y está el vector B que está en el segundo cuadrante y tiene un ángulo de 130. ¿Cuál es el ángulo entre los dos vectores? ¿Cuál es el ángulo entre los dos vectores? 77. 77. 77, claramente el dibujo es el ángulo que está en medio de los dos, pues la resta. Entonces yo puedo aplicar mi definición. La primera que teníamos. La magnitud de A, pues me dicen que es 4. La magnitud de B me dicen que es 5. El ángulo entre los dos vectores es 77. Pues si multiplico eso, y lo hacen ustedes, da 4.5.
Entonces ya calculé el producto punto, 4.5. No hay nada más que hacer en principio. Otro método, aquí ustedes van a ver que este segundo método no parece más rápido, sin embargo a veces sí es más rápido dependiendo de la información. Aquí me dieron las magnitudes y básicamente el ángulo, ¿sí? Me estaban dando esos dos ángulos que podía hallar 77. Entonces, como me dan magnitudes y ángulo, pues la forma más rápida era este. A veces me dan las componentes, entonces la forma más rápida es el siguiente método. ¿Yo qué hago? Saco las componentes. 4 coseno de 53 me da la componente X. 4 seno de 53 me da la componente Y. 5 coseno de 130 me da la componente X en B. 5 seno de 130 me da la componente Y en B. Saco todas las componentes y entonces hago lo siguiente. AX con BX y AY con BY. En Z no hay en este caso pues es 0, ¿sí? Si hago esa operación, me da 4.5. Me disculpo, es que se disparó la alarma, esa se apaga en un momentico. Es la alarma del edificio, en unos segundos ya la apagan. Entonces, los dos métodos son equivalentes, En este caso, este era más sencillo porque tenía las magnitudes y el ángulo. Si hubiera tenido las componentes desde el principio, el segundo método era el más sencillo, ¿sí? Pero, como se dan cuenta, son equivalentes. Yo podría sacar las componentes y multiplicarlas y también me da 4.5. ¿Ha sido claro? Profe, una duda. ¿Qué podemos hallar con el producto escalar? En principio, me sirve para una cosa en particular y es para hallar el ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Hay varias cantidades físicas que van a estar definidas a partir del producto escalar, ¿sí? Matemáticamente me serviría para hallar el ángulo entre los dos vectores, ya lo vamos a mirar. Lo puedo ver como en la interpretación original, que es... ¿Dónde está acá? Recuerden que esto me da la sombra de un vector sobre el otro. Si el vector A es unitario, es estrictamente la sombra de uno sobre el otro. Entonces, a veces la sombra es la proyección. Yo a veces quiero hallar la proyección de uno sobre el otro, que lo que me importa es la proyección. Entonces, eso me brinda el producto escalar, me brinda información sobre eso. ¿Cuál es la proyección? Hay algunas propiedades del producto escalar o producto punto. Y es que es conmutativo, es decir, U por V es lo mismo que V por U. Yo puedo multiplicar por un escalar, o sea, por un numerito, este A es un numerito, 3, 4, menos 5, etc. Puedo multiplicar este vector, o puedo hacer el producto punto y luego multiplicar por ese, o multiplicar el segundo. Todo es equivalente. Las tres son equivalentes. Distributiva, este por este y este por este. ¿Sí? Y esta es importante, y es que si se fijan, ¿cuánto es U por U? Pues es UX por UX más, si lo tengo en dos dimensiones, ¿vale? También es UY por UY. Pero esto es UX al cuadrado más UY al cuadrado. Pero esto no es más que la magnitud de U al cuadrado. Pongámosle la flechita acá, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el producto punto de un vector consigo mismo, me da la magnitud al cuadrado. Cuando yo hago el producto punto de un vector consigo mismo, me da la magnitud al cuadrado. Matemáticamente, es una nota ahí, que lo hice en la clase pasada también, y es que esto lo pueden omitir si quieren, y es que a veces en matemáticas los físicos lo que hacen es definir un producto punto. Uno puede definirlo de muchas formas, ¿sí? En espacios más complejos. Aquí con vectores es así. Pero eso me brinda estructura matemática. A veces los matemáticos quieren solucionar las cosas con estructura. Decir, no, el problema es que le falta estructura a su teoría, ¿sí? Entonces, el producto punto es muy útil porque con el producto punto de dos vectores, yo puedo definir una norma. La norma es la magnitud. La norma, digamos, este es U. La norma. Con la norma puedo definir algo que los matemáticos llaman la métrica, ¿sí? Un espacio métrico. Y con la métrica puedo definir un espacio topológico.
Lo que a los matemáticos les gusta en muchas teorías es que poder definir una topología por debajo. Uno a partir del producto punto puede hacer todo eso. Sin olvidándome de todo el resto, puedo decir, mire, si yo pongo un producto punto, hay uno que se llama la norma inducida, la métrica inducida y el espacio topológico inducido. Entonces, si a alguien le gustan las matemáticas, el punto es que con un producto punto yo le puedo dar estructura a mi teoría. Eso no viene al caso acá, solamente es una anotación ahí al margen. Pero lo que sí es importante es que si yo hago el producto punto de un vector consigo mismo, me da la magnitud al cuadrado. Producto punto de un vector consigo mismo me da la magnitud al cuadrado. El ángulo entre los dos vectores. Utilizo mis dos definiciones. Vuelvo aquí. Bueno, de aquí mismo. Es que el coseno lo puedo despejar. Yo sé que el producto punto es la magnitud de este por el coseno. Lo despejo y tengo el coseno del ángulo entre los dos vectores. Esto lo puedo escribir como ux por bx más uy por vy sobre las magnitudes. Entonces, fíjense. Estas B. Si tengo las componentes, puedo sacar las magnitudes. Con las magnitudes y las componentes puedo hallar el ángulo entre los dos vectores a partir de esa formulita. Entonces es bastante útil para sacar ese ángulo rápidamente entre dos vectores. Calculo el producto punto, lo divido por las magnitudes y ya sé cuál es el ángulo entre los dos vectores. ¿Bien hasta ahí? Profe, un segundito para copiar, por favor. Ok. Profe, antes de que la cambies, una pequeña pregunta. Sí. Entonces, lo que tenemos en el numerador es el producto punto en sí, y pues tendríamos que hallarlo de la forma en la que se suman por componentes. Sí, por componentes. Ah, ok. ¿Y lo de abajo? Es la magnitud. Las magnitudes, sí, las magnitudes de cada uno de los vectores. Listo. María Paula, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, ¿puedes atrasar la diapositiva un momentito, por favor? Ok. ¿Está? Listo, muchas gracias, profe. Ok. Bien. Entonces, bueno. Aquí tengo un ejemplo cortico de las operaciones que hemos visto. Nos faltan... Tengo dos vectores escritos en notación de paréntesis, no con los vectores unitarios. Tengo la suma. Esto más esto, esto más esto, me da esto, esto más esto. Entonces, 3 más 2, 5, 5 más 7, 12, menos 7 más 1, menos 6. Tengo la resta, también lo puedo realizar. La magnitud, por ejemplo, de este vector, las componentes al cuadrado de cada uno de ellos. 9 más 25 más 49 me da 83, raíz de 83 aproximadamente 9.11. La magnitud de las componentes al cuadrado es 4, 49 y 1 me da 54. Me da aproximadamente 7.35. El producto punto, como me dan las componentes, 3 por 2, 5 por 7 y menos 7 por 1. ¿Sí? Esto me da 6 más 35 menos 7. Y eso me da 34. ¿Sí? Entonces, a partir de las componentes, fue muy sencillo calcular el producto punto. ¿Sí? Porque me dan las componentes. ¿Cómo calculo el coseno del ángulo? Aquí no está el ángulo. Es el 34, que es el producto punto. La magnitud de A, que es 9.11. Y la magnitud de B, que es 7.35. Hago esa división y me da que el coseno es esto. Coseno 0.5, 60, esto debe ser 59. Está cerca de 60. ¿Cuánto me da coseno a la menos 1 de 0.508? 59.9 o algo así. Ya no me acuerdo cuánto nos dio. ¿Alguien me ayuda con coseno a la menos 1 de 0.5? Da 60. Aproximadamente, bueno, sí, casi 59.40 y algo, 50 y algo, listo. Entonces, bueno, un ejemplo corto de esto. Voy a pasarlo, porque si no se nos va a acabar el tiempo y no tenemos que ir a la par. Qué pena. Ya vamos casi a acabar. Listo. Quiero que calculen el ángulo entre esos dos vectores.
Calculen el ángulo entre los dos vectores. Vuelvo y copio la formulita acá. Por favor, háganlo de forma express entre esos dos. Luego ustedes en la casa hacen los otros dos. Con ese ejemplo es suficiente. ¿Cuál es el ángulo entre esos dos vectores? Les doy un minutico para que lo hagan. ¿Cuál sería el ángulo entre los dos vectores? Me voy con el 165. Entonces, ahí ya lo están colocando. El producto punto. Este con este me da menos 4. Este con este me da menos 18. Dividido. La magnitud de este es 36 más 4 raíz de 40. La magnitud de este es 4 más 9 me da raíz de 13. Entonces esto me da menos 22 sobre raíz de 40 por raíz de 13. Ese es el coseno del ángulo. Si saco el ángulo, coseno a la menos 1, de menos 22 raíz de 40 raíz de 13, me da aproximadamente 165 grados. 165 grados. Entonces calculé el producto punto, lo dividí por las magnitudes y me debería dar eso si mi calculadora está en grados. ¿Es claro? Ok, bueno. Entonces, bueno, un último esfuercito aquí, los últimos minutos. Voy a introducir el producto vectorial. Este no lo vamos a utilizar al principio del curso, pero sí un poco más adelante, ¿sí? O sea, en el taller va a haber algo de producto vectorial. Pero entonces, la idea es, primero, decir que es un determinante para poder calcular el producto vectorial. El producto vectorial va a ser que yo tomo dos vectores y me dé un vector, no un número, sino un vector. El determinante, para los que no han visto que es un determinante en el colegio o en álgebra lineal, es este por este menos este por este. Entonces cojo estos de aquí y le resto la multiplicación de esos ahí. ¿Sí? Ese es el determinante de un 2 por 2. A1 por B2 menos A2 por B1. Este es el determinante que se llama determinante de segundo orden. Si yo quiero calcular el determinante de tercer orden, hago esta lineecita, bueno, igual, de 3, y entonces es, me paro en este y miro los que están por fuera de esa columna. Entonces, estos 4 de aquí. Entonces, es este por este determinante. ¿Sí? Luego, es esta columna
cojo este de aquí con un menos. Siempre es más, menos, más. Los signos cruzados. Este, y considero estos de aquí y estos de aquí. Y los pongo acá. Y calculo este determinante definido como está acá arriba. Luego, cojo otro color este, y miro los que están aquí por fuera, y miro este determinante, acá, con un más. Entonces, el primero con más, el segundo con menos, y el tercero con más. ¿Sí? Entonces, así calculo un determinante de tercer orden. Miro la primera fila, A1 por el determinante de los que están en las otras dos columnas. A2 por el determinante de los que están en las otras dos columnas con un menos. Y A3 por el determinante que están en las otras dos columnas. ¿Sí? Esa es la forma de calcular un determinante 3 por 3. 3 por 3. ¿Sí? Bien. Donde cada uno de estos está dado por esta fórmula. O sea, es este por este menos este por este. Este por este menos este por este. Este por este menos este por este. Esas son las formas que uno de calcular un determinante. Voy a definir el producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores, también llamado producto cruz. ¿Sí? Producto vectorial o producto cruz es lo mismo. Se denota por A cruz B. Como su nombre lo indica, el producto vectorial es un vector en sí mismo. Entonces, yo tengo dos vectores. Aquí está en la notación de paréntesis. Y me da toda esta operación. Me dice que escoja la componente 2 de este y multiplíquela por este, menos la componente 3 de este y multiplíquela por este, y así sucesivamente. Aprenderse eso, pues, no tiene... no es tan inmediato, ¿sí? Pero hay una forma de una memotecnia para aprenderse el producto cruz, que es la forma como uno lo calcula en la práctica. Y es lo siguiente. Yo voy a decir... Fíjense en la última línea, solo en la última línea. Yo defino el producto vectorial de la siguiente forma, ¿sí? Que es mucho más intuitivo. Es, coja I, ¿sí? Y haga el bueno, en la primera fila ponga I, J y K. En la segunda fila ponga el vector A, las componentes. En la tercera fila ponga el vector B, las componentes. Y calcule ese determinante. ¿Cómo calculo ese determinante? Pues digo, bueno, I por este determinante, que es A2 menos A3. Ah, qué pena, sorry. De hecho está aquí arriba, no quiero escribirlo acá. Un segundito. Entonces, voy a calcular este determinante, que es I por el determinante de estos dos, menos J por el determinante de esto con esto, que es este que está aquí, más K por el determinante de estos cuatro que están aquí, que son estos cuatro. Entonces, la forma más fácil, más rápida de calcular es saber cómo calcular el determinante y decir que el producto cruz es eso que está ahí. Esa línea que está ahí arriba, esta línea que está aquí arriba, es I, voy a calcular este determinante. Este determinante es A2 por B3 menos A3 por B2. Ahora menos, lo pongo aquí, J de este determinante, que es A1 por B3 menos A3 por B1. Ahora más K A1 por B2 menos A2 por B1. A2 por B1. Esa es la forma en la que uno, aquí, qué pena. Este B2 es abajo. Este 2 es abajo. Esa es la forma más memotécnica de aprenderse un producto vectorial. Hay que hacer esos pasos que están ahí. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que está en la definición aquí. Lo único es que aquí sacaron, bueno, se saca un menos. No pasa nada. Es la misma definición, es exactamente igual. Por el momento, me interesa unas propiedades del producto vectorial. Bueno, un ejemplo. Un ejemplo es el siguiente. Entonces, tengo I. I por este determinante. Entonces, 3 por menos 5, menos 15. Menos 4 por 7, menos 28. En J,
J. 1 por menos 5, menos 5. Y 4 por 2, menos 8, con un menos extra, ¿sí? Porque es más, menos, más. En K. Sorry. En K. 1 por 7, 7. Y 3 por 2, 6. Entonces, el 7 menos 6. Esta primera operación me da esto, esta segunda operación me da esto, y esta tercera operación me da esto. 7 menos 6, 1, que es lo mismo que K. Entonces, hay un ejemplito pequeño de cómo se calcula entonces el producto vectorial. Si dos vectores son iguales, el producto vectorial es 0. El producto vectorial es 0. Uno puede, bueno, aquí está la demostración, ¿sí? Voy a hacer solamente un caso, una componente, que es A2 por A3 menos A3 por A2. Como el vector es el mismo, esta fila es igual a esta otra fila. Esto de aquí, pues es 0. Puedo hacer lo mismo en las otras filas, me da 0 y me da 0. Cuando dos vectores son iguales, el producto vectorial es 0, 0. 0 vector, porque me tiene que dar un vector. Entonces, el 0 vector es que tiene todas las componentes 0. Bien hasta ahí. Ok, me disculpo por la rapidez, sí, es que necesito ir a la par y con el otro grupo avancé un poco más. Entonces, ya voy a terminar, no se preocupe. Listo. Aquí hay unos gráficos de cómo calcular el producto vectorial. Voy a poner unos aquí, qué pena, antes me voy a saltar, este es aquí. Hay dos formas, voy a prender aquí la cámara. Me parece que estos son más bonitos de ver. Entonces, un segundito acá. Hay dos formas de calcular la dirección del producto vectorial. Supongamos que yo tengo el producto vectorial entre estos dos vectores, entre b pequeña y b. Entonces, una forma es, aquí está, en verde está el b pequeña, v, y está b acá. Entonces, ¿dónde va el primer vector? El primero que está aquí. Pongo estos dedos hacia allá, ¿sí? Como está en la imagen. Y el otro va hacia acá, entonces va hacia afuera de la pantalla. O sea, este B es como si fuera hacia afuera de la pantalla. Lo cierro. Donde apunta el pulgar es hacia donde va el producto cruz. Estos van hacia acá, cierra hacia acá y va hacia arriba el producto cruz, ¿sí? Entonces, fíjense, estos hacia donde cierra, hacia donde va este, entonces va hacia arriba. Esa es una forma de calcularla, me parece la más fácil. Sin embargo, yo nunca la hago así. Yo casi siempre hago la otra. Yo me aprendí esta cuando era estudiante. Entonces esta. Con el dedo índice apunta hacia donde va el vector B. Con el dedo del medio hacia con el dedo índice hacia donde va el vector V. Con el dedo del medio hacia donde va el vector B. ¿Sí? Y el pulgar apunta en la dirección que va el producto cruz. Como se dan cuenta, el producto cruz siempre es perpendicular al plano de estos dos vectores. Supongamos que estos están aquí en el eje, no sé, XY, este va en Z, ¿sí? Siempre perpendicular al plano generado por los dos vectores. Entonces, el producto cruz siempre es perpendicular al plano generado por los dos vectores. Este F es perpendicular a V y este F es perpendicular a B. Entonces, este F es perpendicular a estos dos vectores. Siempre se sale del plano donde ellos están. Si tengo dos vectores, pues ellos me definen un plano. Estas son las dos formas de saber la dirección. Cierro, cojo el primero y lo cierro y tengo la dirección. O con este el primero, con este el segundo y tengo la dirección. Aquí tengo lo mismo, como cierro. Entonces, fíjense, el mismo dibujito. Desde A cierro hasta B. Primero A, cierro B y va hacia arriba. Si estuviera al contrario, que hago, digamos, B cruz A, B cruz A, entonces fíjense, tengo B, primero B, pero el A está acá. Entonces no puedo hacer esto. Entonces giro y cierro hacia acá. Cierro. Entonces B, no puedo hacer hacia allá, entonces giro la palma de la mano, B y cierra, entonces va hacia abajo, ¿sí? Una propiedad es que B cruz A es igual a menos A cruz B. Si yo intercambio el orden,
sale un signo. Eso se llama que es un producto anticonmutativo. No es conmutativo, es anticonmutativo. Si yo los intercambio, me sale un signo menos. Me sale un signo menos. Con eso yo estoy determinando hacia dónde va el vector. ¿Listo? ¿Bien? ¿No? Entonces, vector A, hacia acá, ¿hacia dónde cierra? Yo cierro la palma y va hacia arriba, ¿sí? Si yo lo hago al revés, vector B, cierro hacia acá, no puedo, giro la palma y va hacia abajo. Yo podría hacer este último con la regla del índice A, el primero es B, voy a calcular primero B. Índice B, el A lo tengo que poner hacia allá, entonces tengo que girar la palma. Entonces, índice B, el A y el B va hacia abajo, ¿sí? Siempre perpendicular. Yo sé que al principio uno tiene que hacerlo muchas veces para poder calcularlo bien, luego lo retomamos, ¿sí? La idea es introducirlo. El miércoles profundizo un poquito más en un par de cositas, ¿sí? La magnitud, voy a definir la magnitud del producto cruz. Esta es la magnitud, recuerden que él es un vector. La magnitud del producto cruz es la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo entre los dos vectores. A diferencia del producto punto que tenía un coseno, aquí tengo un seno. ¿Cuál es la interpretación geométrica? Si me doy cuenta y tengo estos dos vectores aquí, este es el ángulo entre los dos. B seno del ángulo es la altura de este paralelogramo. Es la altura de este paralelogramo. Entonces tengo A, que sería la base, por la altura. Eso es el área de ese paralelogramo. Repito. Tengo dos vectores con un ángulo ahí. B seno del ángulo es la altura del paralelogramo. Y la base es A. Entonces tengo base por altura de un paralelogramo. Esto es el área. El área del paralelogramo. Entonces, una interpretación geométrica de la magnitud del producto cruz es que me da el área del paralelogramo generado por los dos vectores. ¿Quién me dice qué pasaría si los dos vectores son paralelos? ¿Cuánto daría el producto cruz? 0. 0. 0. Ok, bueno, ahí me están diciendo que no es totalmente claro, yo entiendo. Es 0 porque el ángulo entre los dos es 0. El ángulo entre los dos es 0. Si los dos van en la misma dirección, fíjense, uno va hacia acá, el otro va hacia allá, pues podría ser así o podría ser así, no veo para dónde, ¿sí? No es claro, ¿sí? Si fuera así, sería hacia arriba. Si fuera así, sería hacia abajo. Pero si son paralelos, no sé hacia dónde, realmente es 0, por la interpretación también del área y por la definición. El seno del ángulo de 0 me da 0. O de 180, podría ser paralelos o antiparalelos. Si el ángulo es 180, el seno también es 0. Entonces, la interpretación geométrica es el área del paralelogramo generado por los dos vectores. Vuelvo aquí un segundito. Uno puede hacer el producto entre estos, los diferentes. Si son iguales, ya vimos que es 0, si son iguales. Si son diferentes, hay una memotecnia. Pongo aquí un I, pongo un J y pongo un K. Si voy en sentido de las agujas del reloj, digo I cruz J, me da K. Si tengo, por ejemplo, J cruz K, me da I. Si yo hago ese circulito, IJK, dando una vuelta, entonces si tengo dos y voy en el sentido de las agujas del reloj, J con K me da I con J me da K, y así sucesivamente. Si por otro lado, tengo IJK, pero voy en sentido contrario a las agujas del reloj, digamos este con este, quiere decir I cruz K, sentido contrario a las agujas del reloj, entonces me da J,
pero menos J, porque estoy en sentido contrario a las agujas del reloj. Esta es una memotecnia, pues uno lo puede calcular con el determinante y ya. Entonces, I con J me da K, y el que hice acá fue I con K. ¿Dónde está? I con K me da menos J, ¿sí? Es solo una memotecnia. Estos se salen pues del determinante de la definición. Listo. Yo creo que no alcancé. Sí, no alcancé. Bueno, yo repito esto, que fue lo último que hicimos con el grupo, sí. Llegamos hasta aquí, una diapositiva más con el grupo. Yo el miércoles repito esto, solamente es una diapositiva. Entonces, les dejo aquí nuevamente las imágenes. Y es dos formas de calcular el producto cruz. Tómenle un pantallazo, mírenlas bien hasta que digan, ah, ya entendí cómo es que es. Tómenle un pantallazo, esas imágenes son claras. Hacia donde cierra. Primero este, luego este, primero este y luego este. ¿Alguna pregunta? Sí, creo que muchos nos perdimos, lo estamos diciendo en el chat, en ambos chats, y Sí, puedes sí. revisar, por favor, porque en serio, creo que la mayoría quedamos muy perdidos con este tema. Listo. No, yo lo entiendo, fue un poco rápido. El otro grupo también, aunque fue un poco más lento, no es tan claro. Ese producto cruz es que es más difícil aquí con la cámara que si estuviera en el salón. Pero entonces, bueno, yo lo repito el miércoles. Seguramente el grupo 7 también lo aprecia. Pero entonces, bueno, que les quede de momento. Es, yo tengo, ¿cómo calcular el producto cruz? Es con este determinante. ¿Cómo calcular el producto cruz? Es con ese determinante. Luego hacemos más ejemplos. El miércoles retomo. Y otra cosa me interesa. Y esto. La magnitud del producto cruz es la magnitud de un vector, la magnitud del otro. Y la diferencia del producto punto es con seno. Y me da el área de ese paralelogramo, la interpretación geométrica. De momento con esas dos cosas, por lo menos que, ¿sí? Yo el miércoles entonces lo retomo ya con más tiempo para que queden. Igual, bueno, como dicen ahí está la grabación, pero igual sí es un poco rápido. Échenle una mirada a esa imagen, piénsenla, jueguen con ella y ya el miércoles lo retomo nuevamente. ¿Listo? Es que avancé mucho el viernes, avancé muy rápido el viernes y hoy ya tuve que correr entonces demasiado. Bien, entonces, ¿sí? Pues yo quería decirle algo respecto a eso último, pero pues, no, termino este primero. No, creo que ya no iba a decir más, ¿no? Vamos. Dígame, Andrés. No, es que me queda la duda si irá así de rápido, puesto que en la siguiente clase de taller pues vamos a estar un poco perdidos, pues en mi caso, ya que avanzamos los temas demasiado rápido, entonces no sé si ir como un poquito más lento o pues no sé si depende. Hoy se me fue, es que no sé por qué me rindió mucho el viernes me rindió mucho, de hecho me sobró pues más o menos tiempo, pero no, el miércoles lo retomo este último tema. Y le bajo un poquito el ritmo, Tal vez voy un poco más rápido de lo Listo, profe. Muchas gracias. Y quería preguntar, ¿y esas presentaciones no las diapositivas? Sí, yo las subo al Moodle, yo las subo al Moodle. Listo. Sí, porque también pues como para tomar los apuntes, porque ya hay un momento en que o es la explicación o es copiar. Entonces pues... Sí, no. Yo por eso les digo, yo no doy tiempo para que copien siempre, pero yo subo las diapositivas. Siempre están en el Moodle, ya están hasta la clase del miércoles. Hoy subo las de esta clase y las voy actualizando siempre. Solamente que no todos tienen acceso al Moodle todavía. Como les digo, entre hoy y mañana ya yo creo que todos tienen acceso al Moodle. Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, y me extendí. Entonces, gracias nuevamente. Tomaré en cuenta las indicaciones y voy un poquito más despacio y lo retomamos el miércoles y hacemos algunos ejemplos para que quede claro. Sí les recomiendo que miren esa imagen, que la piensen, que es que no es intuitiva, que piensen en esa imagen de cómo sería con las reglas. ¿Listo?